¿Alguna vez sentiste que un animal te miraba como si te conociera de otra vida? Que se acercaba justo cuando más lo necesitabas, sin explicación? Puede que eso no haya sido una coincidencia. Los elegidos no siempre saben que lo son, pero los animales, conectados al mundo espiritual, sí lo saben. En esta historia, descubrirás cómo ciertas criaturas pueden ver lo que los humanos no ven, el sello divino en los que fueron llamados desde antes de nacer. Si este mensaje toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también sienta que su camino no es común. Y cuéntame en los comentarios, ¿algún animal te ha buscado o mirado de una forma que no puedes explicar? Me encantaría leer tu historia. Elías nació en una madrugada donde no se escuchaban grillos ni perros. Dicen que hasta el viento se detuvo ese día. Su madre lo miró a los ojos recién nacido y supo, sin saber cómo, que su hijo había venido con un propósito. «Este niño no nos pertenece del todo», dijo su abuela con los ojos húmedos. «Él viene marcado por el cielo». Desde pequeño, Elías tenía sueños que nadie entendía. Soñaba con animales que lo observaban en silencio, como si esperaran que dijera algo. A veces veía una mariposa gigante en medio del cuarto. Otras veces, un perro blanco aparecía justo cuando lloraba. Pero lo más extraño era que, al despertar, algo dentro de él seguía temblando, como si lo que había soñado fuera real. A los 10 años, comenzó a sentir una presión en el pecho cada vez que se alejaba de la naturaleza. No soportaba el encierro, ni las luces fuertes, ni el ruido de la ciudad. Él decía que el mundo hablaba bajito, pero que nadie quería escucharlo. Mientras los demás niños jugaban sin preocupaciones, él se quedaba mirando las nubes, preguntándose qué había más allá del cielo. Una noche, mientras oraba solo en el jardín, una voz sin rostro le habló en el corazón. «Tú fuiste elegido antes de saber pronunciar tu nombre». Elías se quedó inmóvil. No era miedo lo que sentía. Era una certeza que lo abrazaba desde dentro. Desde ese día, supo que todo lo que había vivido tenía un sentido más profundo. Y también supo que algo o alguien lo estaba buscando. Fue al amanecer, una semana después del sueño de la voz, que la mariposa apareció. No era una mariposa común. Sus alas brillaban como si reflejaran luces invisibles. Volaba despacio, como si no tuviera prisa, y se posó justo en el muro frente a Elías. Lo observó, inmóvil, y en ese momento, él sintió que algo se encendía dentro de su pecho. Esa misma mariposa comenzó a aparecer todos los días. A veces, en la ventana, otras, en la palma de su mano. No hacía nada, solo lo miraba, pero en esa mirada silenciosa, Elías entendía cosas que no podía explicar. Era como si cada batido de sus alas despertara un recuerdo que él aún no había vivido. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, la mariposa lo guió hasta un claro lleno de luz. El aire ahí era distinto. Olía a algo antiguo, sagrado. Al entrar, Elías sintió que el tiempo se detenía. Se arrodilló sin saber por qué. La mariposa voló alrededor de su cabeza 3 veces y luego desapareció entre los árboles. En ese instante, su mente se llenó de visiones. Vio un libro de fuego abierto en el cielo. Cada página mostraba una criatura distinta. Un perro de ojos brillantes, un pájaro dorado, un león en llamas. Todos lo miraban como si lo conocieran desde antes de nacer. Y una voz dentro de él volvió a hablar. «Estas criaturas no te siguen. Te recuerdan. Ellas saben quién eres». Cuando despertó de esa visión, estaba aún en el claro, con lágrimas en los ojos. No sabía cómo explicar lo que había vivido, pero entendía una cosa. La mariposa era el primer mensajero y no sería el último. Desde entonces, Elías empezó a notar cosas que antes ignoraba.
animales que lo seguían, silencios que hablaban, y una sensación constante de que estaba caminando hacia algo que ya había sido escrito. Desde el encuentro con la mariposa, Elías ya no era el mismo. Todo en él estaba más sensible. Su mirada, su oído, su pecho, parecía que podía sentir el peso de lo invisible. Y fue entonces, cuando comenzó a tener pesadillas oscuras, que el perro apareció. Una noche de lluvia, mientras Elías temblaba entre sueños de sombras, despertó sobresaltado y lo vio. Un perro blanco, grande, con los ojos como brasas suaves, lo miraba desde la puerta abierta de su casa. No ladraba, no se movía, solo lo miraba. Y Elías supo, sin una sola palabra, que aquel animal no era un visitante común. Era un enviado. Desde ese día, el perro comenzó a seguirlo. No exigía cariño, no pedía comida, solo lo acompañaba. Cuando Elías salía a caminar, ahí iba. Cuando se sentaba a pensar, ahí estaba. A veces, incluso se adelantaba en el camino, como si supiera lo que venía. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió una madrugada. Elías estaba rezando bajo un árbol cuando sintió que el aire se volvía denso. Una sombra, sin forma ni rostro, cruzó entre los arbustos. Su cuerpo se congeló. No podía moverse, pero el perro se levantó, puso el cuerpo delante de él y comenzó a gruñir bajo, con la mirada fija en la oscuridad. Entonces, la sombra desapareció. Elías cayó de rodillas, y el perro, en silencio, puso su cabeza sobre su pierna. Era como si le dijera: «Estoy aquí, para ti, desde siempre». Después de eso, cada vez que una presencia pesada rondaba su cuarto, el perro se sentaba frente a la puerta y no se movía hasta que amanecía. Elías comprendió que no estaba solo. Había un guardián que protegía su cuerpo y su alma. No ladraba al azar, no elegía al azar. El perro reconocía a los elegidos y cuidaba de ellos cuando ni ellos mismos sabían que lo necesitaban. En los días siguientes, algo comenzó a inquietar el corazón de Elías. Aunque tenía visiones, aunque los animales lo seguían, dentro de él crecían preguntas. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si estaba perdiendo la razón? Las personas a su alrededor no entendían. Algunos se burlaban, otros se alejaban. Y Elías comenzó a callar. Fue durante uno de esos días, lleno de duda y silencio, que el canto comenzó. Estaba solo, en un banco frente a su casa, con la cabeza baja, cuando un sonido lo atravesó como una lanza suave. Un canto de pájaro, pero no como los de siempre. Era largo, dulce, pero con un tono profundo. Era como si alguien susurrara una respuesta que no necesitaba palabras. Elías levantó la cabeza. En la rama más alta del árbol frente a él, había un ave de plumaje azul intenso, con los ojos como gotas de cielo. Cantaba sin moverse, sin miedo, sin esperar nada, solo cantaba. Y en cada nota, Elías sentía que sus pensamientos oscuros comenzaban a aclararse. Ese pájaro apareció muchas veces más. Siempre cuando él dudaba. Siempre cuando sentía que ya no podía más. Una vez, justo antes de llorar, el ave voló y se posó en su hombro. Y por primera vez en semanas, Elías sonrió. Era como si el cielo le dijera: «Escucho tu dolor, pero tu camino es real». Desde entonces, cada vez que rezaba y se sentía sin respuestas, el canto volvía. No siempre el mismo pájaro, a veces otro, a veces en sueños, pero siempre en el momento exacto. Comenzó a entender que Dios no siempre habla con truenos. A veces habla con alas, a veces con canto, a veces con un simple movimiento en la rama correcta, justo cuando el alma empieza a quebrarse. Los pájaros no solo cantan, ellos anuncian, y cuando su canto toca el corazón, no es casualidad. Es el cielo respondiendo. Después del pájaro,
Elías comenzó a sentir que ya no caminaba solo. Cada criatura que lo visitaba le dejaba una marca distinta, como si formaran parte de un mapa secreto que lo guiaba hacia algo más grande. Pero también notaba algo nuevo. Cuanto más se acercaba a la luz, más sentía la presión de las sombras. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un gato oscuro, de pelaje negro con reflejos púrpuras, lo observaba desde lo alto del muro del patio. No hacía ruido, no buscaba atención, solo estaba ahí, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Cuando sus ojos se encontraron, Elías sintió un escalofrío, no de miedo, sino de profundidad, como si el gato viera más allá de su carne, como si pudiera ver su alma. El gato comenzó a aparecer en los momentos de mayor confusión. Cuando Elías pensaba demasiado, cuando se angustiaba, cuando su mente se llenaba de voces que no eran suyas. A veces simplemente lo miraba, otras lo seguía hasta su habitación y se acostaba a los pies de su cama. Pero lo más impactante ocurrió una noche en la que Elías sintió una presencia extraña dentro de su casa. Las luces parpadearon. Un frío inexplicable recorrió el pasillo. Elías se paralizó, pero el gato, como si ya supiera, corrió hacia una esquina oscura y se plantó allí. Su cuerpo se arqueó, su pelaje se erizó y lanzó un maullido profundo, casi ritual. Al instante, la sensación desapareció. Fue entonces cuando comprendió: el gato no era solo un animal, era un centinela, un vigilante entre lo visible y lo invisible. Con el tiempo, Elías aprendió a confiar en él. Sabía que, si el gato lo seguía, era porque algo necesitaba atención. Si lo miraba fijo, era porque algo debía ver en sí mismo. Si se alejaba de alguien, era porque esa persona llevaba consigo un velo oscuro. Y entendió algo más profundo aún. El gato no busca compañía, reconoce propósito. Y cuando uno ha sido elegido por Dios, el mundo espiritual comienza a enviar protectores silenciosos que ven lo que los ojos humanos no pueden ver. La calma no duró mucho, porque en el camino de los elegidos, cada señal trae consigo una prueba. Y la prueba de Elías llegó una noche en que sintió que su fe se quebraba. Todo parecía ir bien. Había silencio, había paz. Pero por dentro, Elías comenzó a sentirse vacío. ¿Y si todo era un engaño de su mente? ¿Y si los animales eran producto de su deseo de sentirse especial? El cansancio espiritual lo tomó como una sombra lenta. Dejó de rezar, dejó de escuchar, dejó de esperar, hasta que una madrugada fue despertado por un canto. Pero no era cualquier canto, era un gallo. Y no uno común. Tenía las plumas rojas como brasas, los ojos dorados, y cantaba con un eco que parecía venir desde lo profundo de la tierra. Su canto sacudió el alma de Elías. Salió de la cama, temblando, y encontró al gallo parado frente a la entrada de su casa, bajo la luna. El aire alrededor ardía levemente. El gallo no lo miraba, cantaba, y con cada canto, Elías sentía que su corazón se partía. Recordó entonces las palabras del Evangelio: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entendió. No era Dios quien lo había abandonado. Era él quien había dejado de creer. El gallo no estaba allí para juzgarlo. Estaba allí para despertarlo, para recordarle que incluso los más cercanos pueden caer, pero también pueden volver. En lágrimas, Elías cayó de rodillas frente al gallo. No dijo nada, solo lloró, y el gallo lo miró por fin. Dio un paso, y con una calma que quemaba, se acercó, posó su pico sobre la frente de Elías, y cantó una última vez. Esa noche, Elías durmió con el corazón encendido. No porque había vencido, sino porque había recordado. Recordado que incluso los elegidos dudan, pero los elegidos verdaderos siempre regresan. Desde ese día, cada vez que escuchaba el canto de un gallo en la madrugada, no pensaba en traición, pensaba en redención.
Después de la noche del gallo, Elías despertó con algo nuevo en el pecho, fuego en lugar de dudas. Las lágrimas de la noche anterior habían limpiado su visión. Ya no buscaba señales, las reconocía. Ya no pedía pruebas, solo caminaba. Fue en una madrugada extrañamente luminosa, cuando la luna aún estaba en el cielo, que lo sintió. Una fuerza invisible lo levantó de la cama y lo llevó, descalzo, por los campos que rodeaban su casa. El pasto frío le acariciaba los pies, pero no sentía frío. Caminaba en silencio, como quien ya sabe que va a encontrar algo sagrado. Al llegar a una colina sin nombre, lo vio. Allí, en medio del campo, había un caballo, pero no uno cualquiera. Su cuerpo era de cristal puro, casi transparente, e irradiaba luz azulada desde dentro. Parecía hecho de agua y cielo. Sus ojos no tenían pupilas, pero brillaban como a memoria das estrelas. No tenía silla ni riendas. Solo estaba allí, esperando. Elías se acercó lentamente. El caballo no se movió. Cuando estuvo a solo un paso de él, el animal inclinó la cabeza y exhaló una brisa tibia sobre su rostro. Y entonces, sin pensarlo, Elías lo montó. En el instante en que su cuerpo tocó al caballo, el mundo desapareció. Ya no había tierra, ya no había noche. Estaban volando por un firmamento desconocido, donde las estrellas se movían con propósito, donde el tiempo no existía y los pensamientos se transformaban en luz. Durante ese viaje, Elías vio escenas de su vida, su nacimiento, sus caídas, sus silencios, sus luchas internas. Pero también vio el cielo escribiendo sobre él, letras de fuego que descendían desde un libro abierto, formando frases invisibles que solo el alma podía leer. Y entendió, no era un simple humano caminando por la tierra. Era una idea divina, encarnada en carne, diseñada para despertar a otros. El caballo descendió sobre una llanura de niebla blanca, donde había un altar circular rodeado por 7 llamas flotantes. En el centro, un símbolo, una estrella de 7 puntas grabada en piedra viva. Allí, una voz profunda pero suave resonó desde dentro de su pecho. Has visto lo alto, ahora debes regresar a lo bajo y llevar la memoria contigo. El caballo relinchó con suavidad, dio media vuelta y se deshizo en luz. Elías despertó a los pies de la colina, envuelto en una capa de rocío y paz. En su palma había una marca invisible, pero ardiente. Desde aquel día, nunca volvió a mirar el cielo como antes, porque ahora él ya lo había atravesado. Elías pensó que ya nada lo sorprendería después de montar el caballo del cielo. Pero Dios no revela todo de una vez. A veces, guarda lo más íntimo para lo más frágil, y fue en un momento de profundo cansancio interior que apareció la criatura más silenciosa. Estaba sentado junto a un lago antiguo, con el agua inmóvil como un espejo del alma. Elías había pasado días sin dormir bien, no por miedo, sino por una extraña melancolía. Algo en su interior pedía silencio total, cierre, renacimiento. Fue entonces que la vio. Una libélula flotando sobre el agua. No hacía ruido, no tenía colores brillantes. Era translúcida, casi invisible, pero Elías sintió que su presencia llenaba todo. Ella voló en círculos, descendió y se posó sobre su rodilla. Y en ese instante, Elías ya no estaba más allí. Había sido transportado a un lugar sin forma, un corredor de cristal infinito, lleno de espejos vivos. En cada espejo, una versión de sí mismo, uno con miedo, otro con rabia, otro con compasión, otro con sabiduría. Algunos ni siquiera se parecían a él, pero todos eran él. La libélula volaba delante, deteniéndose ante ciertos reflejos. Este fuiste cuando dejaste de creer. Este fuiste cuando te traicionaste. Este, cuando tocaste el amor verdadero. Y luego, uno más, uno diferente.
Elías se vio con luz en los ojos, con los pies firmes, con las manos extendidas, y supo, esa era su forma original, su forma eterna. Una voz emergió de los muros, como eco de algo sagrado. Tu alma ha pasado por 1000 formas para llegar aquí, pero solo una es la verdadera. El resto fue preparación. Elías se acercó a su reflejo verdadero, lo tocó, y fue absorbido por él. Volvió al lago, como quien despierta de un parto interior. La libélula aún estaba allí, pero ahora era dorada, brillante, serena. Dio una última vuelta en el aire y se desvaneció. Elías supo entonces que había cruzado un umbral que pocos cruzan, que había nacido de nuevo, no en cuerpo, sino en alma, que ya no buscaba más señales externas. Ahora él era la señal. Desde aquel día, cada vez que veía una libélula, sonreía. No porque lo sorprendiera, sino porque le recordaba lo que ya había recordado. A esa altura, Elías ya no se preguntaba si era elegido. Lo sentía en cada respiración, en cada mirada que intercambiaba con el mundo. Pero con esa certeza también venía el peso, porque quien ha sido visto por lo alto no puede vivir igual a los que caminan dormidos. Y fue en ese momento, cuando su alma estaba madura, que el ciervo dorado apareció. Era el atardecer. La luz caía suave sobre la tierra como un velo sagrado. Elías estaba subiendo una colina que nunca había visitado antes, movido solo por una intuición profunda. Al llegar a la cima, lo vio. Un ciervo de cornamenta luminosa, parado en el centro de un círculo de piedras, mirándolo con calma antigua. No huyó, no se movió, solo lo miraba con ojos que lo conocían todo. Elías se acercó despacio. Cada paso era como un latido del universo. Cuando llegó al círculo, el ciervo bajó la cabeza y giró lentamente, guiándolo hacia un árbol inmenso con raíces que parecían abrazar la tierra entera. Allí, el ciervo se detuvo, y Elías supo que ese era un lugar de juicio, pero no con condena. Era el juicio del corazón. En cuanto tocó la corteza del árbol, una energía lo envolvió. Vio su vida, no en hechos, sino en intenciones. Las veces que actuó por miedo, las que habló por orgullo, las que amó de verdad, las que huyó de sí mismo. No hubo mentiras, no hubo justificaciones, solo verdad. El ciervo lo observaba en silencio, y entonces, sin palabras, lo tocó con el hocico en el pecho. Elías lloró. Lloró como quien reconoce su sombra, pero también su luz. Como quien acepta haber fallado, pero también haber vuelto. La voz volvió a resonar dentro de él. No fuiste elegido por ser perfecto. Fuiste elegido porque dijiste sí incluso cuando dudaste. El ciervo se alejó lentamente, dejando tras de sí una estela de hojas doradas que se deshicieron en el aire. Elías quedó solo, pero lleno. Esa noche no hubo sueños, solo un silencio profundo, como si todo el cielo contuviera el aliento. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la tierra, Elías lo sintió. El momento final había llegado. Caminó sin pensar. Su cuerpo se movía, pero era su espíritu el que lo guiaba. Al llegar a un claro abierto por la luz, lo vio, parado sobre una roca. En la cima de una colina que parecía haber sido hecha solo para él, estaba el león. Majestuoso, silencioso, ardiente, su melena se movía con el viento como fuego contenido. Sus ojos, dorados y profundos, lo atravesaban sin romperlo, y en su presencia Elías cayó de rodillas. El león no rugió, no avanzó, solo lo miró, y habló, pero no con boca, sino desde el aire, desde el suelo, desde la eternidad. Ahora sabes quién eres. Elías sintió todo dentro de sí al mismo tiempo. Su infancia, sus pruebas, sus encuentros, sus caídas, sus resurrecciones.
Todo cobraba sentido. Cada criatura, cada sombra, cada silencio. El león continuó, pero ser elegido no es un destino, es una misión. Y ahora empieza el verdadero camino. El león bajó de la roca y se acercó. Tocó con su frente el corazón de Elías, y en ese toque, Elías vio a otros, cientos, miles de almas con los ojos entreabiertos, buscando luz, buscando a alguien que los guiara. Y entonces entendió, él no era el único, era uno de muchos. Pero tenía que ser el primero en recordar. El león se alejó sin mirar atrás. Se desvaneció en la primera luz del día. Y Elías, de pie, con el alma desnuda, sabía que su viaje no terminaba. Solo cambiaba de forma. Ya no era el niño que veía señales. Ahora él era la señal para los que aún no habían despertado. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Tal vez tú también eres uno de ellos. Uno de los que nacieron con una misión, pero la olvidaron en medio del ruido del mundo. Dios no grita, Dios susurra. Y a veces sus mensajes llegan en forma de mariposa, de perro, de pájaro o de silencio. No estás solo. Si los animales comenzaron a acercarse a ti de manera extraña, si sentiste que alguien te protegía sin explicación, escucha. El cielo ya te había reconocido. Si esta historia resonó contigo, déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos videos. Cuéntanos en los comentarios, ¿algún animal te ha seguido, mirado fijo o aparecido justo cuando lo necesitabas? Tu historia puede despertar a otro elegido. Nos vemos en el próximo episodio. Que la luz del Creador te guíe siempre.